Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ñañepomoía veípe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Reflexionamos, estudiamos, porque es un curso bíblico sobre el libro de los Números. Estamos en el capítulo 18, en que hablamos sobre los derechos de los levitas. Estábamos últimamente mirando también sobre los diezmos. Vamos a mirar hoy exclusivamente y vamos a centrarnos en este aspecto del capítulo 18, 25 hasta el 32. Exclusivamente nos habla de la cuestión del diezmo. Este es un tema bastante espinoso que muchas veces no entendemos o no sabemos bien en qué consiste la cuestión del diezmo, cuál es la función, por qué el diezmo, a qué tenía que dedicarse o a qué tenía que destinarse, mejor dicho, la cuestión del diezmo, ¿verdad? En un principio ya podemos decir que era para la cuestión del culto, para la organización del santuario. Pero el santuario, ¿qué significaba? No significaba simplemente el ministro, sino que el santuario significa toda la estructura organizacional de un santuario donde entra el ministro, pero también el diezmo iba en función o en ayuda también de los pobres, es decir, de la comunidad. Y la comunidad en general, incluso los sacrificios, ¿verdad?, que se hacían, que se ofrecían en el santuario después, no es que todo eso quedaba para el sacerdote o para el levita. Ellos, dice, según acabamos de leer, y dice, ustedes no tendrán una herencia en la herencia, ¿verdad?, porque yo les doy como herencia los diezmos, decía, que los israelitas pondrán aparte como una ofrenda para el Señor. Que los israelitas pondrán aparte como una herencia para el Señor, nos decía. Pero eso al mismo tiempo, ellos ponen para el Señor esa partecita, que está también en función de toda una organización de la sociedad. Recordemos eso. Recordemos que la sociedad no es solamente el sacerdote o el levita. Esa es parte de la sociedad. Son los que están al frente de la comunidad. Son los que organizan justamente a la comunidad. ¿Qué es lo esencial entonces? Lo esencial es mirar, como decíamos, porque el judaísmo es exclusivamente una religión comunitaria. Entonces tenemos que mirar la sociedad. Tenemos que mirar cómo estamos todos juntos como sociedad. La religión y el judaísmo apunta a una organización institucional que nos ayuda a vivir como sociedad, a vivir como hermanos, sabiendo qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, cómo tenemos que comportarnos.
Aquí entonces de Iporietégina, ¿cuántos años? Yo porque yo y Dios, yo me confieso con Dios, yo mi Dios personal, yo mi Dios esto y aquello. No, judaísmo no tiene nada que ver con eso. Y nosotros provenimos del judaísmo. Atención que el cristianismo viene del judaísmo. Jesús era judío. Los primeros cristianos, justamente por eso decimos la comunidad judeo-cristiana, eran judíos. Que la única cosa aquí de novedad que encontramos es que ellos, este grupo que estaba viviendo con Jesús y tuvieron la experiencia con Jesús de Nazaret, descubrieron que en él se ha cumplido lo que Dios había prometido. Es decir, aquí está el Mesías, aquí está el ungido, Dios envió ya a su Salvador. Entonces, esto es importante que tengamos en cuenta. Viste que si no sabemos la base y la estructura general, lo que le llamamos la macroestructura de lo que nos quiere explicar y que nos está diciendo la Biblia, después nosotros decimos cualquier disparatada agarrando la Biblia y leyendo versículo por versículo como si fuese, no sé, un libro mágico, ¿verdad? De magia. Ah, porque dice aquí, esto va a suceder de esta manera. Y esto luego ya dijo. Y mira que antes luego ya se dijo. O por ahí hace poco, no sé, que uno, pero hice un cualquier, no sé, no quiero ser grosero, ¿verdad? Pero en fin, dice, abran su Biblia y ustedes ahí van a encontrar un pelo dentro de la Biblia. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Sabes lo que significa eso? Una cosa, pero tan, no sé, tan descabellada, tan descabellada. Y lo peor, ¿saben qué? Que mucha gente me escribía, me llamaba, preocupada. ¿Y por qué? Porque por ahí abrió su Biblia y encontró que justamente un pelo había dentro de su Biblia. Pero cuando alguna vez abrió y se le cayó sin querer un pelo y se quedó ahí, sécula seculorum, entonces ahora de repente, lo bitaco opointe, y entonces todo el mundo va y agarra su Biblia y comienza a buscar a ver si no había un pelo dentro de su Biblia. Pero qué loco que son, ¿verdad? ¿Cómo nos falta educación, verdad? Esto nos falta educación. Esto es teología, ¿verdad? Y la teología pues es el logos, o sea, y purulane acá es la logos, y purulane acá, y purulan de cerebro. No te dejes llevar por cualquier y por lo que dicen, no te dejen llevar. El problema es que estamos muy influenciados, ¿verdad? Por esta teología protestante que todos lo miramos como una cosa mágica, ¿verdad? ¿Por qué Dios esto? Porque ya no que lleva hoy, ¿verdad? Como si fuese una cosa mágica. Y también así, ¿verdad? Muchas personas que van detrás y qué es lo que dijo, ¿verdad? La Virgen de Fátima y cuál es el tercer tal cosa, ¿verdad? Como siempre, como que esperamos cosas apocalípticas, ¿verdad? Cosas fuera de nuestra realidad. Y sin embargo, nuestra vida y la Biblia nos habla de una historia de salvación, historia de salvación. Es decir, Dios que se está manifestando en el día a día en tu historia. Nosotros tenemos que santificarnos en el día a día en el trabajo. Nosotros tenemos que hacer bien las cosas en el día a día cuando hacemos una licitación, por ejemplo, para las cuestiones, no sé, de los hospitales, etc. Ahí tengo que ver que vos sos cristiano y que vos estás viviendo de acuerdo a la comunidad, de acuerdo al interés de la sociedad, de la iglesia. Ahí vamos a ver. Cuando vos estás en tu familia y le tratás bien a tu esposa, a tus hijos. Esa es tu historia. Es ahí donde Dios se está manifestando. Dios es bondad. Ah, qué bondadoso este papá. Dios es bondad. Ah, mira este hijo, qué bien que se porta. Qué bondadoso este niño. Escucha a sus padres, obedece, se forma bien, se preocupa por su educación, etcétera, etcétera. Tengo que decir la historia de salvación. Y no buscar verdaderamente pelos al huevo. Ahora tenemos que decir no buscar pelos en la Biblia, ¿verdad? No buscar pelos en la Biblia. Qué desastre, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a mirar un poco, ¿verdad? Lo que nos está diciendo aquí en este capítulo 18, ¿verdad? Por último, para ir cerrando esto, de estas obligaciones, ¿verdad? De los sacerdotes y levitas. Leemos desde el versículo 25. Nos dice, el Señor dijo a Moisés, habla en estos términos a los levitas. Cuando ustedes reciban de los israelitas los diezmos que yo les asigné como herencia, reservarán la 10ª parte como una ofrenda para el Señor. La 10ª parte como una ofrenda para el Señor. 10ª, por eso viene diezmo. Esto les será tenido en cuenta a título de contribución. Esto les será tenido para ustedes a título de contribución. ¿Cómo se hace con el trigo de la era y el mosto del lagar? Esto se hace así, ¿verdad?
También ustedes pondrán aparte para el Señor una ofrenda tomada de los diezmos que reciban de los israelitas. Ustedes tomarán, dice, pondrán aparte para el Señor una ofrenda tomada de los diezmos que reciban de los israelitas. Seguiremos reflexionando un poquitito más de este versículo tan interesante y volvamos enseguida con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Los museos vaticanos reabrirán tras casi 3 meses cerrados al público por la pandemia. ¿Será el 1 de junio entre estrictas medidas de seguridad? A las personas que entren en el museo se les medirá la fiebre con el termoescáner. Tendrán que llevar puesta la mascarilla y tendrán que desinfectarse las manos con el gel hidroalcohólico. Todo el personal de los museos vaticanos que esté en contacto con el público llevará guantes y mascarilla. Un equipo se encargará de que se respeten las distancias de seguridad dentro de las instalaciones. Para evitar aglomeraciones, las reservas tendrán que hacerse online. El horario será de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Los viernes y sábados cerrarán a las 10 de la noche para poder contemplar el anochecer desde las zonas privilegiadas de los museos. Además, la dirección tiene buenas noticias que ofrecer. Habrá muchas novedades en la reapertura, como esta obra que está a mis espaldas y que ha sido restaurada, el Salón de Constantino, la cuarta y grandiosa sala de las estancias vaticanas de Rafael. En 2020 se cumplen 500 años de la muerte del artista Rafael, cuya huella en el Vaticano y en toda la ciudad eterna es imborrable. Por eso, a lo largo de los últimos meses, los museos han trabajado duro para intentar que el público pueda contemplar sus obras del mejor modo posible. Si la pandemia no empeora en Italia, el gobierno prometió reabrir el tráfico aéreo con el resto de Europa a partir del 3 de junio. Se espera que de esta forma se empiece a retomar cierta normalidad. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
No sé qué viste en mí para perdonarme. No sé quién soy en ti, que me llamaste. En mi vida nada había que a ti te agradará. Mis pasos eran erróneos y de ti se alejaban. Mas tú rompiste mis muros y mis gigantes los derribaste. Mas tú venciste mis miedos, sanaste mi alma, me perdonaste. Fue tu amor, fue tu amor, fue tu amor, fue tu amor. En mi vida nada había que a ti te agradará. Mis pasos eran erróneos y de ti me alejaba. Mas tú rompiste mis muros y mis gigantes los derribaste. Mas tú venciste mis miedos, sanaste mi alma, me levantaste. Fue tu amor, fue tu amor, fue tu amor, fue tu amor. Tu amor me salvó, tu amor me limpió, tu amor restauró mi interior. Tu amor me salvó, tu amor me limpió, tu amor restauró mi interior. Ahora sé quién soy en ti, soy tu hija. Me amaste hasta morir Para darme vida.
Queridos amigos, seguimos con Ñandillara en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar de nuevo esta parte de los diezmos que estábamos diciendo en el versículo 27. Mucha atención, ¿verdad? Porque esto es muy importante. Yo sé que a muchas personas les interesa esto, escuchar un poco en qué consiste, cómo hacer. Porque van a decir, entonces y entonces, y después también vemos que se malversa, porque esto es malversación cuando nosotros no entendemos y hacemos lo que nosotros queremos con esto que se aporta al santuario. Esto le será tenido en cuenta a título de contribución, primero, el diezmo, ¿verdad? Como se hace con el trigo de la era y el mosto del lagar, también ustedes pondrán aparte para el Señor una ofrenda tomada de los diezmos que reciban de los israelitas y se la entregarán al sacerdote Aarón en calidad de ofrenda reservada al Señor. De esa ofrenda de nuevo se va a agarrar una partecita y se le va a dar a Aarón, el sumo sacerdote, ¿verdad? En calidad de ofrenda reservada al Señor. De los dones que reciban, reservarán las ofrendas debidas al Señor. La mejor porción de cada cosa, o sea, la parte que debe ser consagrada. Entonces, esa parte que debe ser consagrada, la mejor de esa ofrenda, tiene que ser entonces tomada. Diles también, le dice, porque el Señor dijo a Moisés. Entonces, Dios es el que está hablando. Este versículo 30 posiblemente es un agregado posterior, ¿verdad? Posterior, porque esto también va evolucionando, queridos hermanos. Esto también va evolucionando de acuerdo a una organización institucional. Aquí entonces, posiblemente aquí en el versículo 29 terminaba esta perícopa. Pero después, ante una necesidad problemática de la comunidad, se tuvo que agregar una glosa más, o sea, otra explicación, porque hay algo que no cuadraba. Y entonces, aquí nos agrega el versículo 30. Diles también, así comienza, diles también, o sea, Dios es el que habla, ¿verdad? Una vez que hayan reservado la mejor parte, que les será tenida en cuenta, como el trigo de la era y el mosto del lugar, volvió a repetir lo que ya nos dijo anteriormente. El versículo 31. Ustedes y sus familias podrán comerla en cualquier lugar, porque esa es su recompensa por los servicios que prestan en la carpa del encuentro. Te vuelve a repetir lo que nosotros ya habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? En el versículo 21 del 18. Yo doy como herencia a los levitas todos los diezmos de Israel, nos decía ahí, a cambio de los servicios que prestan en la carpa del encuentro. Ahí está, a cambio, ¿verdad? De los servicios que prestan en la carpa del encuentro. De ahora en adelante los israelitas no se acercarán, etcétera, etcétera. Y aquí te vuelve a decir lo mismo. Les será tenida en cuenta como el trigo, etcétera. Y ustedes y sus familias podrán comerla en cualquier lugar, porque esa es su recompensa, ¿viste? Esa es su recompensa por los servicios que prestan en la carpa del encuentro. Así, si ustedes reservan la mejor parte, no cargarán con un pecado. Esto no será un pecado para ustedes. Reservar esa mejor parte. No profanarán los dones sagrados de los israelitas ni morirán. Porque claro, aquí pues es como en la lata, como decimos, meter la mano en la lata, decimos nosotros, hipocané. Entonces, claro, este está robando una ofrenda que estamos haciendo, dice, a Dios. Aquí te dice que viste que no es el 100% de lo que te están dando, de ese 10%, no es el 10% de Magenaina, no, eso es del santuario. Ahora, una partecita, dice, una partecita, ustedes la van a tomar para ustedes y para su familia y la podrán comer, dice, en cualquier lugar, porque esa es su recompensa por los servicios que ustedes prestan en la carpa del encuentro. Así, si ustedes reservan la mejor parte, no cargarán con un pecado, es decir, esto no va a ser considerado como meter la mano en la lata, porque a ustedes les corresponde. Yo ya les dije anteriormente, ¿verdad? Porque el Nuevo Testamento te está diciendo, simplemente te dice, el obrero merece su paga, así nomás te dice. Porque Hechos de los Apóstoles tiene otra concepción, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles te dice que justamente hay que dar todo, hay que dar el 100%. Pero
¿Cómo nosotros entendemos eso? Y vamos a mirar un poco el Nuevo Testamento. Vayamos, en los que tienen su Biblia, vayan ojeando un poco. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, al final, cuando nosotros encontramos cómo vivía esta comunidad ideal, se nos habla de esto de poner, ¿verdad?, en manos de la comunidad, en la fraternidad, en el compartir con la comunidad lo que uno posee, Aquí te decía de todo lo que ustedes cultivan, de todo lo que ustedes ofrecen. Aquí te dice de la era, del trigo de la era y el mosto del lugar. Ahí te ponen estos dos ejemplos. Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento ya te habla de otra manera. La multitud de los creyentes, dice capítulo 4 del 32 en adelante, tenía un solo corazón. Te habla siempre, viste, de la comunidad y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios. Nadie consideraba sus bienes, son sus bienes, como propios. Esta es una teología interesante, porque con esto nosotros estamos pensando y estamos diciendo, claro, estos bienes que yo encuentro hoy en mi vida, en mi familia, tal vez incluso los recibí como herencia de mis padres, o yo con mi trabajo adquirí un terreno, o tengo, no sé, algún campo, no sé, lo que sea. Pero miro, reflexiono y me doy cuenta, y esto es todo gracia de Dios. La she amanota llave, she con anda verás amo, ahí va la she amanorire con ando como ahí la she bolsillo, todo esto se va a quedar. Entonces, en esa reflexión que está haciendo la teología del Nuevo Testamento, entonces está diciendo, había sido esto es un regalo de parte de Dios. Esto es Dios el que me está obsequiando. Y entonces dice, nadie consideraba sus bienes, a pesar de que eran sus bienes. Yo lo he ganado con el sudor de la frente. Yo he ganado entonces con mi esfuerzo. Pero igual no por eso considero como si fuese esto mío, yo, y nada más. Sino que siempre está en función, ¿verdad?, de la misma comunidad. Y entonces nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Todo era común entre ellos. Todo. Por eso yo le estaba diciendo, ya no te pide el 10%, sino que aquí te está pidiendo el 100%. Y fíjense cómo continúa. Los apóstoles, dice, en el versículo 33, daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad porque todo lo que poseían, tierras o casas, las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Bueno, entonces vamos a volver enseguida a hablar más sobre esto del diezmo aquí en nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Ñande Yarañe agradece la enorme colaboración de quienes han hecho posible dar alimentos a los hermanos más necesitados, ayudando activamente en la cuasi parroquia Virgen de la Merced, asistiendo a todas las familias más necesitadas y a los devotos de María Auxiliadora. Seguimos recibiendo donaciones para seguir adelante con la olla popular. María, María Auxiliadora. A su vez, el padre Víctor Luis Cabañas agradece a todos los jóvenes, grupos y movimientos que activamente y denodadamente han ofrecido su servicio a la comunidad. María Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. María, María Auxiliadora. María Auxiliadora. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes
al 0981-505-036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Hoy quiero darte gracias por lo que has hecho en mí, por darme vida nueva que solo encuentro en ti, por darme una esperanza, por darme una razón. Camino de tu mano, tuya soy, Señor. Gracias por darnos a María. Ella es estrella que nos guía. Gracias por cada Eucaristía, por entregarte cada día. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, Señor, por ser mi guía, por el aire que respiro, porque puedo ver el día, por estar vivo y sentirte dentro mío, por saber que no estoy solo, por querer a mis hermanos, por mi familia y mi hogar, por la luz que has derramado. Gracias por las alegrías, por darme a tu madre como madre, por la cruz de cada día, porque con ella quieres salvarme. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias.
queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 18 del versículo 25 en adelante. Estamos hablando sobre el diezmo. Y es muy interesante lo que decíamos porque aquí se nos especifica directamente, por lo menos desde el Antiguo Testamento, que una partecita, dice, de ese diezmo es para el ministro. Lo demás es para el funcionamiento de toda la institución. Y recordemos que aquí el santuario, cómo se movía, porque es toda una tribu, atención, es toda una tribu. Es decir, aquí estaban de la tribu de Leví. Dentro de esto estaban los sacerdotes. Y los sacerdotes al mismo tiempo, ¿verdad?, que estaban acompañados y ayudados por los otros, siempre de la tribu de Leví, considerados los levitas, que se acercaban también al santuario. Y después todo lo que significaba entonces la organización del santuario. Bueno, eso es lo que nosotros encontramos con respecto a las obligaciones y los derechos de los levitas en el capítulo 18. Pasemos un poco ahora al capítulo siguiente que nos va a hablar sobre una cosa muy interesante y vamos a ver qué es lo que significa para nosotros. Las cenizas de la vaca roja y la purificación del impuro. Cómo se tenía que purificar la persona que quedaba impura. Porque cuando uno está en impureza, después era imposible, ¿verdad?, acercarse incluso a la tienda del encuentro, a cualquiera de las celebraciones, de los ritos. Era imposible cuando uno estaba impuro. Entonces aquí nosotros encontramos la purificación del impuro y por otra parte vamos a hablar también de las cenizas de la vaca roja. Cenizas de la vaca roja. ¿Qué querrá decir esto? Vamos a mirar en el capítulo 19 esto. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, a los dos le está hablando en esta ocasión. Esta es una prescripción de la ley que promulgó el Señor. Di a los israelitas que te traigan una vaca roja sin ningún defecto ni imperfección y que nunca haya estado bajo un yugo. Nunca haya estado bajo un yugo. Esto también es interesante, ¿verdad? Entonces aquí te está hablando de una libertad total y absoluta, ¿verdad? Del hombre que no tiene que encontrarse bajo ningún yugo del pecado o de cualquier situación. Entonces estas son simbologías. Entonces la vaca roja que tiene que venir no tiene que estar tampoco, o nunca tuvo que estar bajo ningún yugo, que significa esa libertad plena, absoluta, ¿verdad? Y entonces, por otra parte, dice en el versículo 3, ustedes se la entregarán al sacerdote Eleazar. Luego será sacada fuera del campamento y degollada en su presencia. Eleazar entonces es el encargado aquí. Frente a él se tendrá que degollar esta vaca roja. El sacerdote Eleazar recogerá con el dedo un poco de sangre y hará 7 aspersiones hacia la carpa del encuentro. Hará 7 aspersiones hacia la carpa del encuentro. Después la vaca será quemada a vista de él. Siempre Eleazar, que está presente, ¿verdad?, del sacerdote de la tribu de Leví. Eleazar, como sacerdote. Se deberá quemar el cuero, la carne, la sangre e incluso los excrementos. Hay que quemar todo, dice, ahí frente al sacerdote. Entonces el sacerdote tomará un trozo de madera de cedro, un ramillete de hisopo y una cinta de púrpura roja y los arrojará en el fuego donde se queme la vaca. Un trozo de madera de cedro, un ramillete de hisopo y una cinta de púrpura roja y los arrojará en el fuego donde se queme la vaca. Enseguida lavará su ropa, se bañará con agua. Después podrá entrar de nuevo en el campamento, pero será impuro hasta la tarde. O sea que el mismo sacerdote aquí queda impuro, ¿verdad?, con este rito que se está haciendo de la vaca roja. El que haya quemado la vaca lavará su ropa, se bañará con agua y será impuro hasta la tarde. Un hombre que no haya incurrido en impureza recogerá las cenizas de la vaca. O sea, alguien que no haya asistido, que no estuvo ahí. Entonces se le llama fulano de tal, o para la ceremonia, o para la rito, y yumique, de ahí tema con. Hay que juntar las cenizas de esa vaca que fue quemada con todo, ¿verdad? Porque
Estaba el cuero, la carne, la sangre e incluso los excrementos, todito se tenía que quemar. Ahora las cenizas. Esa tercera persona que viene desde afuera, que no estuvo presente, que no está impuro, es decir, que es puro, irá a recoger estas cenizas de la vaca. Y ahora viene lo interesante, las deposita fuera del campamento, las va a depositar fuera del campamento, en un lugar puro. Entonces va a juntar todas estas cenizas y las va a llevar a un lugar puro. Así la comunidad de los israelitas las tendrá reservadas para preparar el agua lustral. Con esta ceniza entonces se va a preparar el agua lustral, que se usará en el rito de purificación. Entonces la vaca roja, las cenizas allí guardaditas en un lugar puro, que luego será utilizada para el rito de la purificación, para preparar el agua lustral. El que recoja las cenizas de la vaca deberá lavar su ropa y será impuro hasta la tarde. Él era puro, vino, recogió las cenizas, lo llevó a ese lugar, lo puso en un lugar fuera del campamento, que después va a ser utilizado, ¿verdad?, para el agua lustral, para preparar esta agua lustral. Pero esa persona desde ese momento quedará también, después de haber hecho todo eso, va a quedar impuro también. Ahora entonces tendrá que lavarse, bañarse, etcétera, etcétera. Este es un decreto irrevocable para los israelitas y para los extranjeros que vivan entre ellos. Bueno, miremos un poquitito todo lo que significa para nosotros este versículo que va del 1 al 10 del capítulo 19. Todo el capítulo 19 habla sobre el agua lustral. Habla sobre el agua lustral. O si no, que podemos entender también lustro, lustrar, ¿verdad?, limpiar, purificar. Entonces, esta agua lustral significa el agua que purifica y que está hecha con las cenizas de una vaca roja. Unas cenizas de la vaca roja. Por eso es que esta persona venía, juntaba las cenizas, siempre fuera del campamento, la dejaba en un lugar y con ella se va a preparar el agua lustral, o sea, el agua de purificación contra los pecados, contra nuestros pecados. Y en toda la Biblia, solamente Números 31:23 y Hebreos 9:13 vuelven a mencionar este ritual. Vamos a volver entonces a encontrar, justamente en el libro de los Números, ya dentro de poco estaremos llegando, en el capítulo 31 del libro de los Números, en el versículo 23, cuando nos habla de esta agua lustral de nuevo. Dice de esta manera, el 23, lo harán pasar por el fuego para que sea purificado, aunque también deberá ser purificado con agua lustral. En cambio, harán pasar solo por el agua lo que no puede resistir al fuego. Por el agua lustral. Aquí entonces se utiliza en este rito el agua lustral. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería,
Ropería, Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón.
alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el capítulo 19, decíamos las cenizas de la vaca roja, que sirve para preparar el agua lustral. Y el agua lustral, como ya dice, lustre, Ñande lustra bota, lustrar, limpiar, purificar, emboverar, Ñande. Es decir, de lo impuro, entonces, que podamos ser de nuevo puros. Y esto se hace con estas cenizas de la vaca roja. Por la importancia sobre la pureza, esta ley está más relacionada con las leyes sacerdotales del Levítico y de la primera parte del libro de los Números. Esto es entonces mucho más importante y está más relacionada con el libro de los Levíticos. Pero aquí vuelve a entrar en esta sección, ¿verdad?, del libro de los Números. Ciertamente que ya decíamos y varias veces hemos repetido, nosotros estamos caminando ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Pero aquí es como que se hace un paréntesis. Ante situaciones de rebeliones, ante situaciones de querer usurpar incluso la autoridad de Moisés o la autoridad del gobierno en el aspecto religioso de Aarón, en fin, todas estas cosas. Entonces se nos fue presentando. Pero entonces no podemos quedarnos así, porque el autor sagrado lo que quiere mostrarnos es ese camino de santidad, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, ¿y si aquí hubo problemas, si aquí hubo rebelión, si aquí nosotros hemos pecado, qué pasa con nosotros? ¿Seguimos caminando así como pecadores? Y no, te hace un pequeño paréntesis y te dice, bueno, todo esto tenemos que solucionar. Volvamos entonces a esta relación de amistad con el Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y así entonces las varias presentaciones de los rituales, de todos estos rituales que nos presenta la palabra de Dios, la Biblia, es para darnos a entender que nuestro proceso, nuestro caminar de rebelión, de caída, de pecado, lo importante es también tener en cuenta que tenemos la posibilidad y Dios nos vuelve a tender la mano para levantarnos, para no quedarnos. No es que una vez pequé y ya me quedé ahí, soy un pecador para siempre. No, Dios te pasa la mano y te dice, hijo mío, yo comprendo tu debilidad, yo comprendo tu limitación. Lo importante es que vos te levantes ahora y no te quedes en esa situación, ¿verdad? A mí me parece que esto es tan lindo y estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero para nuestra vida actual. Ciertamente que el Nuevo Testamento hace una reflexión maravillosa de todo esto también. El Nuevo Testamento incluso va agregando nuevos elementos y con una lectura de misericordia mucho más profunda, ¿verdad?, de lo que nosotros encontramos aquí. Porque aquí nosotros en el Antiguo Testamento encontramos elementos ciertamente que peñen su web, encontramos la misericordia, el amor, la presencia de un Dios que nos tiende la mano para salir de cualquier situación pecaminosa o cualquier situación en que nosotros nos hemos apartado, ¿verdad? Nos hemos apartado del camino, de lo que Dios quiere de nosotros. Pero igual, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento siempre nos presenta la gran misericordia de Dios, el amor de Dios,
esa mano que se tiende, ¿verdad?, al pecador para levantarlo y para sacarlo. Aquí tenemos lo de las cenizas, ¿verdad?, de la vaca roja. El texto entonces está desarrollado en este capítulo 19 en 3 apartados. Primero es la preparación de las cenizas de la vaca roja. Y eso lo hemos leído el capítulo 19 del 1 al 10. Es la preparación. Cómo se tiene que hacer, qué es lo que se tiene que quemar, quién tiene que juntar las cenizas, dónde hay que poner esa ceniza, cuándo vamos a utilizar y qué vamos a hacer con esa ceniza, ¿verdad?, para preparar el agua lustral. Luego vamos a tener algunos casos de impureza en el capítulo 19 del 1 al 16. Casos concretos de impureza. Y luego la preparación y el uso del agua lustral, cómo se tiene que preparar y cómo se tiene que usar, el uso del agua lustral. Esto es lo que vamos a tener entonces en los capítulos siguientes. Se trata, en este primer apartado, en este primer desarrollo de estos 3 apartados que tenemos, el primero se trata de un ritual de tipo mágico en su origen. En su origen es lo que nosotros decimos el aspecto mágico, ¿verdad?, que encontramos aquí dentro del género literario. Atención, dentro del género literario. Porque nosotros después de este lenguaje literario que encontramos aquí, de este género literario, lo que nosotros tenemos que hacer es entender, clasificar. Y este es un estilo mágico, ¿verdad? Es un género literario mágico, desde su origen, desde que comenzó a escribirse. Porque son influencias también, ¿verdad?, de otras religiones, decíamos nosotros. La Biblia no está exenta de influencias de otras religiones, del contorno histórico de gente, de pueblos, de naciones que estaban alrededor de Israel. Israel entonces también se siente, podemos decir, influenciada, mejor dicho, porque iba a utilizar la palabra contaminada, pero eso ya es un poco negativo, ¿verdad?, decirlo así. Entonces Israel se siente influenciada por otras religiones, por otro estilo de pensamiento, y bueno, poco a poco también se van asumiendo ciertas características religiosas de otras religiones, de aquellos que están en su entorno físico, políticamente hablando, y también en el sentido cultural, que ellos transmiten e influencian en la cultura de Israel. Esto entonces es de tipo mágico en su origen, proveniente del culto pagano, y sobre todo del culto pagano que era del pueblo cananeo. Entonces, atención, esta es la influencia del pueblo cananeo. ¿Dónde entró Israel? ¿Dónde vivió Israel? ¿Con quién se relacionó Israel? Y justamente con el pueblo cananeo. O sea, Israel está entrando directamente y tiene contacto con el pueblo cananeo. Y entonces, dentro de la religión, estos ritos son asumidos más tarde en la religiosidad popular de Israel. En la religiosidad popular de Israel. Va entrando poco a poco, ¿verdad? Entonces es como decir, no sé, nosotros tenemos muchas también celebraciones, muchas celebraciones, muchos santos, o muchas formas, no sé, el cerco de Jericó. Bueno, el cerco de Jericó no es que nosotros lo inventamos, ¿verdad?, sino que inspirados a alguien, y después eso va entrando en nuestra religiosidad popular, en la religiosidad del pueblo, de la gente. O así sucesivamente, cualquiera otra de nuestras devociones que no son así oficialmente puestas ahí por la iglesia, después van entrando. Y estas son las influencias que nosotros recibimos desde otros lugares, de otras culturas también. Y así, queridos amigos, estamos concluyendo con nuestro programa Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento, y les dejo y les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Esto fue Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas.